Muy bien, chiquitos, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase de hoy. Bueno, hablando con sus compañeros representantes de grupo, me pidieron que demos una clase de repaso en general de lo que va a ser el examen de la próxima semana. De todos modos, muy aparte de lo que vamos a comentar el día de hoy, les he comentado de que también el examen va a tratar de lo que es lo que son los dibujos, y ustedes pueden reconocer las partes de lo que son los parásitos. En realidad, para que eso también les ayuda al momento de reconocer lo que son los parásitos en el microscopio, ¿sí? Entonces, de todos modos, por si acaso, el examen es escrito, no es práctico, hasta, si no me equivoco, el final, si no me equivoco, va a ser el práctico. Ya les voy a avisar, pero eso con anticipación. De todos modos, tengo una diapositiva, o sea, tengo diapositivas que son en realidad básicamente el resumen de todo lo que habíamos avanzado antes. Si gustan también lo puedo subir a la plataforma. Y he tratado de resumir lo más posible, entonces lo que vayamos a avanzar el día de hoy es lo que va a entrar también a lo que es el examen, ¿no? Les muestro por ahorita, me avisan si logran ver bien las diapositivas. ¿Se logra ver, chiquitos? Sí se ve, doctora. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito respecto a lo que habíamos visto en la primera clase, ¿no? Lo que son los fundamentos y preparación de lo que son los reactivos utilizados en el laboratorio de parasitología. Primero, la obtención de la muestra hacia grandes rasgos. No voy a leer todo, pero voy a mencionar todo a grandes rasgos porque no ya es un resumen. Lo que nosotros debemos hacer es depositar la muestra en un frasco estéril, ¿no es cierto? Bueno, en realidad nosotros recepcionamos lo que es la muestra. La muestra debe ser, si es pastosa, debe estar entre 2 a 4 gramos máximo, y si son heces líquidas, entonces tenemos que tener mínimamente entre 5 a 10 ml. Más de esto, en realidad no es recomendado, mayor cantidad ya no es recomendado, ¿no? Lo que es el tema de la conservación y los envíos de lo que son las muestras fecales, bueno, sabemos que lo que son los trofosoditos son las formas móviles. En realidad, estos trofosoditos van a perder la motilidad al momento de transcurrir bastante tiempo después de haber sido defecados, ¿no? La putrefacción en realidad por multiplicación bacteriana puede hacer que la muestra sea inadecuada después de un tiempo prolongado. Entonces, lo ideal es que máximo después de haber nosotros liberado lo que es la muestra, entre la hora o 2 horas hacer llegar al laboratorio, porque hasta que se procese la muestra, entonces también toma su tiempo, ¿ya? Una muestra puede estar sin conservación hasta 3 a 4 horas máximo, entonces más de este tiempo es recomendable no recibir lo que o resucitar lo que es la muestra, ¿ya? El tema de la conservación de las muestras, si es que nosotros recepcionamos la muestra, ni bien, digamos, recepcionamos la muestra y sabemos que no la vamos a procesar inmediatamente, lo que podemos hacer es refrigerarla, ¿no es cierto? Entonces nosotros la refrigeramos. ¿Dónde la refrigeramos? En un refrigerador, pero en la parte de abajo, no así en el congelador, ¿no es cierto? Uno de los métodos de conservación de lo que son las muestras puede ser el tema de el barniz de uñas o vaselina. Esto en muy raros casos se utiliza. Normalmente se utiliza lo que es el tema de la concentración de lo que son las muestras, ¿ya? Pero uno de los líquidos, elementos que nos va a permitir la conservación buena de lo que son las muestras en realidad es el formol, y este formol en realidad se utiliza de manera diluida lo que es el 5% para lo que son los protozoos y el 10% para lo que son las larvas y los huevos, ¿ya? De esta manera nosotros entonces podemos conservar lo que son las muestras, y en algún momento en lo que son las clases yo les había mostrado estas muestras, ¿no es cierto? O sea, muy aparte de preparar las frescas, yo tengo ya tubitos preparados y eso es lo que les voy mostrando a ustedes. Entonces, esas muestras, perdón,
están preparadas y diluidas con formol para su conservación. No va a romper la estructura de lo que son los parásitos de ninguna manera, pero sí las va a conservar, así como nosotros logramos ver en el microscopio. ¿Ya? Otro reactivo para la conservación de las muestras es el reactivo de Mead, que contiene mertiolato, yodo y formol. No les he puesto aquí la preparación porque no les voy a preguntar cómo se prepara, pero sí la función tiene una doble utilidad, pues además de fijar lo que son los parásitos, también los va a colorear. ¿Cómo se prepara? Bueno, la preparación no es importante. Esto no les voy a preguntar en el examen. Otro de los reactivos de conservación también es el alcohol polivinílico, que es una resina que va a presentar un polvo blanco, mezclando con un fijador, es un buen preservante de lo que son los fosfoitos, los quistes, que los va a conservar intactos, ¿sí? Eso se pueden conservar en placa, poniendo 3 gotitas de lo que es el fijador más la materia fecal, o también en frasco, mezclando una parte de lo que son las heces con una parte de lo que es el fijador. De esa manera se conservan lo que son las heces. Tenemos 2 soluciones bastante importantes con las que nosotros podemos ver el examen directo de lo que es el examen coprológico, y una de ellas es la solución fisiológica. ¿Cuál es la utilidad? En realidad, o cuáles son las funciones, mejor dicho, reconoce lo que son los trofosfoitos de protozoos y otros estadios, ya sean larvas o huevos. También nos permite reconocer algunas células que también podemos encontrar dentro de lo que son las muestras. Estamos hablando de lo que son los leucocitos, eritrocitos, cristales de Charcot-Leyden también, ¿no? Entre otros. También se lo utiliza para el examen microscópico preliminar de lo que son las heces, y es la mejor solución para detectar lo que son los trofosfoitos en muestras frescas, ¿no es cierto? La solución, ¿cómo se prepara? No les voy a preguntar, pero sí es una solución fisiológica, que puede ser una solución salina o puede ser una solución de suelo fisiológico. Dentro de lo que son los componentes que en algún momento ustedes van a ver, sobre todo en lo que son muestras frescas, estamos hablando de lo que son algunas células, como son lo que son los leucocitos. Los leucocitos normalmente se presentan cuando hay alguna enfermedad intestinal. Entonces, estos vienen acompañados, en algún caso, a veces de amebas o de diarreas también intestinales. Por otro lado, también vemos lo que son los eritrocitos. Estos son rojitos. Dentro de las muestras que hemos visto en el laboratorio, no hemos visto todavía ninguna de estas, pero algunas veces suele aparecer, ¿no? Entonces, esto suele aparecer cuando hay hemorragias de colon, hemorroides o fisuras sangrantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se logra ver sangre como tal dentro de lo que son las heces. Otros componentes son los de los cristales de Charcot-Leyden, que en algún momento ustedes los confunden con lo que son parásitos. En realidad estos no son parásitos, tienen una forma romboidal y se logran ver al desintegrarse lo que son los eosinófilos normalmente. Normalmente se dan en algunos pacientes que han pasado por un proceso alérgico, donde los eosinófilos se van a elevar. Entonces, también en lo que son la parasitosis, los eosinófilos se elevan, y es por eso es normal ver lo que son los cristales de Charcot-Leyden. Por otro lado, hay restos de alimentos que se pueden ver de esta manera, y en algún momento ustedes han visto o han confundido lo que son las larvas con unos tipos resortitos, ¿no es cierto? Entonces, estos son restos de alimentos que también pueden presentarse como restos de granulos de almidón, que son de forma irregular. En algún caso, en algunas muestras se presentan de color azul violeta intenso, ¿no? Por otro lado, tenemos los restos de alimentos de origen animal que se van a formar como grasitas. En algún momento alguno de ustedes me preguntaba, me decía, ¿por qué aquí hay burbujita? ¿Es una burbujita? O lo confundían normalmente con lo que es la Entamoeba coli, ¿verdad? En realidad, esas son burbujitas de grasa, ¿ya? Que se forman en realidad, su origen en realidad es origen animal, ¿sí? Y algunas veces también podemos confundir esta fibra muscular, que es medio rectangular, como parásito, pero en realidad es fibra muscular. Eso, o sea, a veces se suelta, se libera cuando hacemos mucho esfuerzo al momento de defecar. Eso significa, no, sí, o sea, no es malo ver, en algún momento pasa, sobre todo en personas, o en pacientitos, perdón, que son estreñidos.
Tenemos lo que es la microbiota bacteriana, que ustedes han visto en lo que son las muestras, se mueven así como hormiguitas dentro de lo que es la muestra y están como en una corriente de agua, ¿no es cierto? Se van de un ladito al otro ladito, entonces estos son microbiota, perdón, bacteriana, que es normal observar dentro de lo que son las muestras de heces. En algún momento también les mostré lo que son las levaduras. Las levaduras son de esta manera. Se presentan en este cuadro. Se presentan en condiciones normales y también anormales, ¿no? Entonces, algunas veces nosotros vemos gemaciones, que son estos tipos huevitos chiquititos que están pegaditos a lo que son las levaduras, que también son parte de lo que son las levaduras. Tienen un tamaño aproximado de 2 a 4 mil, ¿sí? Entonces, todo aquello que acabamos de ver me permite ver lo que es la solución fisiológica, pero también la solución del Lugol me permite ver aquellas células, restos de alimentos, etcétera, etcétera, pero ya de otro color, ya teñidos como si fuesen de color café medio amarillento. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la solución del Lugol? Colorear de forma temporal lo que son los trofosoditos, los quistes, e inmovilizar lo que son las estructuras internas de las larvas e identificar su morfología específica. En realidad, estos perdón, en realidad lo que es la solución del Lugol ya no me va a permitir ver los trofozoitos y las larvas en movimiento, ¿no es cierto? Sí me permite conservar su estructura, pero no así verlos ya en movimiento, ¿no? El tema de la preparación del Lugol no les voy a preguntar, es por eso que me salto. Dentro de lo que es el examen coprológico directo, tenemos el examen macroscópico. Nosotros tenemos que saber diferenciar lo que son las muestras entre líquidas, blandas y duras. En realidad, las blandas se consideran semipastosas y las duras se consideran pastosas. Incluso hay muchas más duras, pero en realidad solamente utilizamos el término de duras, nada más. El color anormal, bueno, en realidad, los colores normales de lo que son las muestras de heces pueden ser de café, marrón, amarillo. Pero en algún caso, a veces por algún tipo de ingesta de medicamento o alguna enfermedad, anomalía o patología del paciente, pueden cambiar de color, siendo estos de color tal vez blanco, negro, que ya representan alguna afección al paciente, ¿no es cierto? Si nosotros vemos tal vez en algún momento alguna muestra con moco, sangre o restos de alimentos, tenemos que informar aquello. Y restos de alimentos me refiero a restos de alimentos no como no como estos, no como estos, sino restos de alimentos como al decirles zanahorias, tomates, pero ya en trozos enteros, ¿no es cierto? No han sido procesados como tal, por lo que son no han sido digeridos correctamente, ¿ya? Después tenemos lo que son, lo que es la preparación de observación directa de lo que son las heces, que es el frotis fecal directo. ¿Cómo preparamos este tipo de muestras? Nosotros ya sabemos qué preparación debemos utilizar y en realidad nosotros debemos utilizar una solución fisiológica, una gota de solución fisiológica, uno de los extremos del portaobjetos, y en el otro extremo nosotros utilizamos lo que es una solución de Lugol, ¿no es cierto? Con ayuda de un palillo de madera, pues nosotros homogenizamos lo que es la muestra con la solución, primero en la solución fisiológica y como segundo, recién en la solución de Lugol, ¿no? Luego tapamos con lo que son nuestros objetos y nos vamos a lo que es el microscopio a observarlos con el objetivo de 40 por. También se puede observar con el de 10 por, pero de mejor manera y ver para visualizar de mejor manera lo que es la estructura del parásito, entonces utilizamos el objetivo de 40 por. Existen también lo que son métodos de concentración. Dentro de lo que son los métodos de concentración, no les voy a preguntar lo que es el procedimiento, ¿ya? He anulado esa parte para que no sea muy pesado, pero tienen que saber para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, a grandes rasgos les comento que los métodos de concentración en realidad sirven o tienen como finalidad aumentar el número de parásitos en volumen a la materia fecal. Es por eso que puedo ver más cantidad de parásitos en una sola gota sin necesidad de buscar tanto en todo lo que es el cubreobjetos como tal, ¿sí? Como lo que es el examen directo. Entonces, estos se pueden realizar mediante procedimientos de sedimentación o flotación.
Normalmente se encuentran más parásitos, ¿no es cierto? Como les había comentado. Hay uno que se denomina método de concentración, que es la técnica de la sedimentación espontánea en tubo, que se basa en la gravidez que presentan todas las formas parasitarias para sedimentar espontáneamente en un medio menos denso y adecuado como lo que es la solución fisiológica, donde me va a permitir observar lo que son los quistes, trofozoitos, protozoarios, lo que son los huevos, lo que son las larvas y lo que son los sedimentos. Tenemos otro método que se denomina método de concentración por el uso de disolución de cloruro sódico, que se denomina el método de Willis. Este, en realidad, va a permitir observar de mejor manera lo que son los huevos, o sea, lo que son los helmintos, más que todo, me permite observar de mejor manera lo que son los helmintos y mucho más concentrados. El método de sedimentación o el método de Ritchie, también llamado de sedimentación por centrifugación y flotación, mixto con fijador, se basa en lo que es la concentración de lo que son los quistes por sedimentación mediante centrifugación, con la ayuda de formol y éter para separar y visualizar lo que son los elementos parasitarios. Este es diferente. En realidad, este sí utiliza lo que es la centrifugación y utiliza dos reactivos más, que son el formol y el éter. En cambio, el método la técnica de sedimentación espontánea en tubo solamente utiliza lo que es la solución fisiológica, ningún otro reactivo más. ¿Dónde estamos? Acá. Después tenemos ese también es el método de Ritchie, que me permite observar lo que son los quistes y lo que son los huevos de los parásitos. Muy poco me va a permitir observar lo que son los trofozoitos como tal y lo que son las larvas, porque estos ya no tienen ningún tipo de movimiento. Tenemos el método cualitativo de la técnica de Canto-Cas, que consiste en la aclaración de lo que son las muestras con el uso de glicerina, este es el reactivo, que permite preparar una capa transparente y observar lo que son las formas parasitarias. ¿Qué nos va a permitir observar? Es una técnica apropiada para lo que son los huevos del mitos y algunos protozoarios como la Isospora belli. La Isospora belli no hemos tenido la suerte de encontrarla todavía, pero si más adelante logro conseguir una muestrita, les voy a mostrar cómo es. Tenemos también el método cuantitativo de Canto-Cas, que en realidad me permite cuantificar la presencia de lo que son los huevos del mitos. Se va a expresar en un número de huevos por gramo de heces. En realidad cuenta la cantidad de huevos presentes en un gramo de heces. Nuevamente, como les había mencionado, pues se permite observar lo que son los huevos del mitos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chiquitos? ¿O está todo claro? ¿Está todo claro, chiquitos? ¿O hay alguna preguntita? Permítame un minutito, por favor. Muy bien, chiquitos. Entonces, continuamos con lo que es la explicación, la clasificación de lo que son los parásitos. Dentro de lo que es la clasificación de los parásitos, bueno, vemos el concepto de lo que son los parásitos, que estos son seres vivos que se alojan y se alimentan a través de lo que es
otro ser vivo, ¿no es cierto? Que se denomina huésped o hospedero. Tenemos lo que son los protozoos, que son organismos unicelulares microscópicos, que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria, pueden multiplicarse sí, dentro de lo que son los seres humanos, en este caso estamos hablando de lo que son los intestinos. Tenemos lo que son los helmintos, que son grandes organismos multicelulares, que en realidad a simple vista se ven como pequeños, pero cuando estos pues ya crecen, se forman lo que son los gusanos, y estos pueden vivir dentro de lo que son los intestinos también, dentro de lo que es el intestino delgado. Tenemos lo que son los hemoparásitos, que estos son en realidad organismos transmitidos a través de lo que son animales domésticos. En este caso, pues como ejemplo, no hemos visto todavía esto, pero más adelante vamos a ver, vemos que lo que es la vinchuca nos puede transmitir un hemoparásito también. Han debido escuchar de la enfermedad de Chagas, ¿no? Y eso es bastante importante también para este sector, para lo que son los hemoparásitos y lo que son los ectoparásitos, que en realidad en su mayoría son artrópodos, hematófagos, como ser lo que son los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, los piojos, etcétera, etcétera, que eso vamos a ver casi al final. Vamos a repasar lo que son los protozoos, las amebas. Dentro de lo que son los protozoos, recordamos que estos son organismos unicelulares de tipo eucariota con núcleo y citoplasma. No se van a olvidar. También pueden estar compuestos por un grupo de células entre sí. Todos ellos se encuentran en entornos húmedos. En entornos húmedos, tales como aguas saladas o dulces. Ya la líder, anda a traer, explótalo. Por lo tanto, suelen ser sensibles a lo que es la falta de oxígeno, ¿no? Dentro de lo que son los protozoos, pues estos son pequeños, son bastante pequeños, apenas van a llegar a lo que son los 10 micrómetros, ¿no? Son comunes en animales, también en plantas. Tal cual nosotros vemos lo que son los protozoos, podemos ver también incluso lo que son las muestras de heces, también lo que son los gatos, que son animales domésticos, por si acaso. Estos suelen reproducirse mediante lo que es la esporulación, la gemación, lo que es la bipartición. La amebiasis en realidad está causada, esta es una enfermedad que está causada por un parásito que se denomina, por un parásito que se denomina entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es pequeñita, es redondita, no se van a olvidar, puede tener de entre 1 hasta 4 núcleos, es bien redondita y es la más pequeñita. Y esta sí es patológica, causa bastante daño en lo que es el huésped, causándole tal vez dolores estomacales, dolores abdominales, vómitos, diarreas, bastante frecuentes. ¿Cuál es la forma de contagio? En realidad puede ser a través del consumo de lo que son las heces. En realidad todos los parásitos se pueden transmitir de esta manera. Con la ingesta de lo que son las heces o lo que es sinónimo de la caca, ¿sí? Donde normalmente no hay mucha higiene, hay lugares donde no existe mucha higiene. ¿A qué me voy con eso? En lugares que no tienen agua potable, donde no se pueden a veces lavar las manos, no tienen acceso, digamos, a un detergente, o sea, tanto líquido, jabón en barra, etcétera, etcétera. Entonces esos países son más propensos a tener contagios con este tipo de parásitos, y con todos los parásitos en realidad. Pero en nosotros, ya que tenemos bastante acceso a ese tipo de material de higiene, entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces no nos lavamos bien la mano, a veces no desinfectamos, qué sé yo, al comer la fruta, no hervimos lo que es el agua, entonces es ahí donde nosotros podemos contagiarnos de lo que son los parásitos, ¿no? Esta entamoeba histolítica en realidad tiene se presenta en dos fases. Una de ellas es el quiste que nosotros vemos en lo que es el microscopio, y les mencioné y les vuelvo a repetir, tiene entre 1 hasta 4 núcleos, y tenemos por otro lado la otra fase que es el trofozoito. El trofozoito es muy raro de ver, muy, muy, muy raro. En realidad este sí se mueve de un lado al otro, puede moverse, pero como les digo, es muy escaso de ver. Normalmente se lo ve en su forma quística. Bueno, a veces sí logramos ver lo que es el prequiste, por eso les he dicho que tiene de entre 1 a 4 quistes o 4 núcleos, ¿sí? Entonces, perdón, estoy mal.
El quiste, perdón, tiene entre un núcleo a 4 núcleos, donde primero se encuentra en su fase prequística, luego como quiste inmaduro, luego como quiste inmaduro binucleado y luego como quiste maduro tetranucleado. Cualquiera de estos en realidad es ya considerado una entamoeba histolítica patógena, ¿no? Las 4 fases sí se puede llegar a observar en lo que es el microscopio, a excepción de lo que es el trofozoito. La entamoeba coli, en cambio, es mucho más, no es mucho más grande. Se podría decir que casi el doble, pero no más, ¿ya? Esta es una entamoeba bastante fácil de reconocer porque tiene desde 5 hasta 8 o más núcleos. Esta en realidad no es patógena, pero sí actúa de forma comensal, donde puede preparar el medio fácilmente para que una entamoeba histolítica, que es una entamoeba patológica, pues viva, como decirles, de manera fácil y tranquila y relajada dentro de lo que es el intestino del huésped, ¿ya? La Endolimax nana es un comensal exclusivo dentro de lo que es el intestino y puede vivir a expensas de lo que es el hospedero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede vivir dentro de lo que es el intestino, pero no le va a causar ningún daño, no es patológico en realidad. La Endolimax nana es similar a lo que es la Entamoeba coli, similar, bastante similar, pero en el sentido de que son un poquito más ovalados, un poquito más ovalados. No tanto así, tan redondeados como lo que es la entamoeba coli. Es raro de ver, sí, no le va a causar ningún daño, no le va a causar dolor de estómago al paciente, no le va a causar náuseas, no le va a causar diarrea, ni en absoluto. Puede vivir dentro de lo que es el intestino y no pasa absolutamente nada, ¿no? Tenemos otra entamoeba que se denomina Iodamoeba bustili. Esta en realidad también puede vivir en lo que es el intestino, no le va a causar ningún daño. Esta en realidad tiene un cariosoma, ¿sí? Este es ovalado. Este es un poquito diferente porque tiene una vacuola grande en uno de los extremos de este cuerpo de la Iodamoeba bustili y al otro lado tiene lo que es un cariosoma. De esta manera podemos reconocer lo que es la Iodamoeba bustili. No logramos ver con frecuencia, pero sí en algún momento les voy a mostrar lo que es la Iodamoeba bustili. Tiene dos formas, ¿no? Tiene dos estadios. Uno de ellos es el trofozoito y otro es el quiste. En el trofozoito, el núcleo tiene apariencia de vesícula, que significa que tiene una forma medio como de pera aproximadamente, ¿ya? Tiene un cariosoma esférico ocupando lo que es la parte central de casi todo lo que es el núcleo, ¿sí? Y en cambio el quiste en realidad es diferente, tiene forma generalmente ovalada, ¿sí? Aunque puede ser de diferentes, puede presentarse de diferentes formas como ser romboidal, triangular, cuadrada o elipsoide. Pero en su mayoría nosotros no vemos lo que es el trofozoito, vemos más lo que es el quiste, lo que es el quiste que nosotros estamos viendo acá. Este es un quiste de Iodamoeba bustili, muy raro de ver lo que es el trofozoito de Iodamoeba bustili, muy raro, casi nunca se ve. Siempre lo que vemos y lo que logramos reconocer es el quiste, ¿ya? Tenemos la entamoeba gingivalis, esta solamente la menciono, no la vemos porque en realidad esta es parte de lo que es las encías, o sea, la cavidad bucal, ¿sí? Este no es un organismo patógeno en realidad y se puede transmitir esto de persona a persona a través de lo que es contacto de fluido salival. No se logra ver, esto es con un microscopio especial, que es lo que se ha logrado ver la imagen, en realidad no se logra ver en un microscopio, en un examen directo como tal. Ay, perdón. Ahora sí, vemos un poquito lo que son los protozoos flagelados y dentro de lo que son los protozoos flagelados vamos a empezar por lo que es la giardiasis. La giardiasis, bueno, lamentablemente no hemos podido ver como tal la giardia en su estadio de trofozoito, lo hemos visto más en lo que es el estadio de quiste y ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? En realidad la giardiasis está causada por lo que es el parásito Giardia lamblia, Giardia duodenalis o lo que es la Giardia intestinalis. Sí le causa daño a lo que es el paciente, sí, o sea, puede causarle malestar, sí, entre ellos lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Lo que es el dolor abdominal, lo que es incluso hasta dolor de cabeza, vómitos, náuseas y lo que son bastante diarrea.
Las características del parásito, ¿cuáles son? En realidad presentan dos formas, dos estadios, lo que es la giardia. Uno de ellos es el trofozoito y otra es el quiste. El trofozoito en realidad es piriforme, que quiere decir que entonces este más o menos también tiene la forma de una perita, ¿no es cierto? Donde tiene lo que son flagelos, diferentes flagelos, entre ellos estamos viendo los flagelos anteriores y los flagelos caudales y ventrales que vienen en la parte del medio. Por otro lado, este está aplanado y este tiene movimiento. El trofozoito se presenta en movimiento siempre y cuando no haya transcurrido más de 3 a 4 horas después de haber sido expulsado mediante lo que son las heces fecales. En cambio, lo que es el quiste se presenta de manera ovoide, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el quiste, pues se ven dos paredes de manera refringente, que son estas. Estas en realidad permiten apreciar también lo que son los 4 núcleos que se encuentran aquí dentro y una serie de filamentos que después estos se pueden convertir en lo que son los flagelos de lo que es el trofozoito. ¿Ya? Tenemos la balantidiasis, que está causada por el protozo Balantidium coli. Este en realidad sí tiene bastante movimiento y es bastante rápido. Suele esconderse dentro de lo que son normalmente los restos de lo que son los alimentos. Y estos se presentan al haber consumido o tras haber consumido lo que es carne, en su mayoría cruda, de lo que es el cerdo. ¿Qué es lo que tiene el Balantidium coli? En realidad se presenta de dos maneras. Uno es el trofozoito y el otro lo que es el quiste. El trofozoito es bastante rápido, presenta cilios en lo que es la parte externa de lo que es el trofozoito. Es bastante grande, es el trofozoito más grande que se ve dentro de lo que son los protozoos. Y presenta lo que es el peristoma, tiene lo que es el citostoma. Les recalco estas partes porque ya saben, van a entrar dibujos. Vacuola tiene una vacuola contráctil, tiene un macronúcleo que es tiene un micronúcleo que se encuentra casi al centro, un poquito más abajo, tiene una vacuola alimenticia, tiene lo que es el citopigio. El citopigio, en realidad ese trofozoito es como si tuviese vida propia, tiene una boca y tiene estamos hablando de lo que es el peristoma y también lo que es el citopigio. Por otro lado, también se presenta en forma de quiste, pero es muy raro de ver, sí, casi siempre se lo ve en forma de trofozoito, y el quiste en realidad tiene una pared quística bastante pronunciada, tiene una vacuola más o menos al centro, tiene un micronúcleo y un macronúcleo también. Creo que con los dos grupos hemos logrado ver lo que son los blastocystis hominis. En realidad se denomina blastocistosis, perdón. En realidad esta blastocistosis se provoca a través de lo que es el parásito blastocystis hominis. Aún está en disputa si es que este parásito en realidad es patógeno o no. Según los últimos estudios, ya se denomina blastocystis hominis un parásito bastante complicado y sí patógeno. ¿Ya? Este blastocystis hominis se puede presentar en diferentes estadios. ¿Cuáles son estos estadios? De forma vacuolar, ¿sí? Que tiene una forma más o menos tríptica, que se elimina a través también de lo que son las heces, de forma granular, ¿sí? De forma ameboidea y también de forma quística. Lo que nosotros logramos ver en su mayoría es esto, lo que es el quiste de blastocystis hominis, ¿ya? La ciclosporiasis es muy raro de ver. Normalmente lo que es la ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las personas pueden contraerlos al ingerir alimentos o agua contaminados con este parásito y normalmente viven en lugares endémicos donde son más propensos, la gente es más propensa a tener este tipo de infecciones ante las fallas o faltas de higiene que pueda tener el lugar, ¿no? Y por otro lado, ¿dónde estamos? En la ciclospora. La ciclospora en realidad es muy raro de ver, ¿sí? Tiene una forma efectiva, que en realidad son estos ovoquistes, que son muy difíciles de encontrar, no los vemos a ciencia cierta, y en nuestro medio no es muy frecuente ver lo que es la ciclospora cayetanensis. Tiene una pared doble rígida,
Y bueno, estos también se encuentran esporulados y tienen aquí como si tuviesen núcleos dentro de lo que es su citoplasma. Por otro lado tenemos flagelos que son no patógenos, que les había mencionado, que se parecen bastante a lo que son las yardias intestinales. ¿Sí? En este caso estamos hablando de la Chilomastis mesnili. Y este Chilomastis mesnili incluso hasta dicen muchas personas que entre tanto los Chilomastis mesnili como la yardia se parecen o tienen semejanza a lo que son espermatozoides. Entonces no se tienen que olvidar, el Chilomastis mesnili no es patógeno, las yardias intestinales sí, ¿ya? Entonces, Chilomastis mesnili se puede presentar de dos maneras. Uno de lo que es el trofozoito y otro lo que es el quiste. El trofozoito presenta lo que es un flagelo, bueno, presenta flagelos en la parte superior. Estos se presentan, son bastante loquitos, ¿ya? Son bastante rápidos, sí pueden presentarse en forma de trofozoito y sí se observa también en forma de trofozoito, como también en forma quística. Normalmente, esos tienen un núcleo, tienen lo que es el citostoma y tiene una vacuola donde, que le permite alimentarse. Por otro lado, el quiste, ¿qué es lo que tiene? Tiene una pared quística que, bueno, está en torno a lo que es alrededor de lo que es el Chilomastis mesnili como tal. Tiene un núcleo y tiene un flagelo que se encuentra como enrollado dentro de lo que es el quiste. Entonces, este quiste, a diferencia de lo que es la yardia intestinal, es mucho más pequeño. Es ovalado, no tan ovalado en forma de arroz como la yardia intestinal, es más pequeñito, más redondeado. En cambio, lo que es el trofozoito del Chilomastis mesnili sí es bastante similar a lo que es la yardia, pero el movimiento varía. El movimiento del Chilomastis mesnili es bastante alocado, es bastante desesperado. En cambio, en la yardia tiene una forma de movimiento medio oleadita, bastante suave y relajada. Por ese caso ya les estoy dando diferencias. ¿Hasta acá hay alguna preguntita, chicos? ¿O está todo claro? Muchas gracias, Álvaro. Perfecto. Entonces continuamos con esta última partecita que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. A ver. Vamos a hablar ahora de lo que son los helmintos. Los helmintos en realidad son gusanos, o sea, se convierten en gusanos como tal. Pero, ay, miren, se me ha movido esta diapositiva. Vamos a tratar de mover un poquito. Ahora sí. El helminto en realidad, ya les mencionaba, se presenta, o bueno, perdón, tiene un significado de gusano o verme. Estos son invertebrados en realidad y también se los suele llamar y se asemejan bastante a lo que es la lombriz de tierra, la larva de mosca y también lo que son las tenias. Se utiliza el nombre del minto para designar a lo que son los gusanos parásitos y a los de vida libre. Ahora nos vamos a basar en esto, en lo que son los nematelmintos o nemátodos también llamados. Estos son gusanos cilíndricos que se presentan en dos sexos, tanto masculino como femenino, vamos a decir, pero en realidad son hembra y macho. Estos presentan una cutícula con cavidad pseudolómica, tubo digestivo bastante completo que se inicia en una boca y finaliza en lo que es el ano, ¿ya? También existen otros tipos de helmintos, no los voy a mencionar, no solamente los vamos a mencionar, no los vamos a describir. Son los platelmintos donde se encuentran los céstodos y los tremátodos, que esto ya es parte de su segundo parcial, nada que ver ahora, ¿ya? Dentro de lo que son los nemátodos, primero vamos a mencionar lo que son los ascaris lumbricoides, que provocan una enfermedad parasitaria que se denomina ascariosis, ¿ya? Esta es una lombriz intestinal. ¿Cómo se observa lo que es el ascaris lumbricoides dentro de lo que es el intestino? O bueno, perdón, dentro de lo que son las heces o la materia fecal. Vamos a describirlo en un momento. En realidad, este parásito puede ser, ya les he dicho, puede ser macho o hembra,
Normalmente la hembra, en todo lo que son los segmentos, todos los segmentos, sin excepción, son más grandes y gruesas a diferencia del macho. El macho normalmente suele enroscarse, por si acaso, ya es un dato que les estoy dando desde ahora. ¿Ya? Ahora sí. Las cariolumbricoides presentan dimorfismo sexual, es decir, que va a haber tanto hembra, como les mencionaba, como lo que es el macho. ¿No ven? La hembra en realidad tiene una forma cilíndrica adulta y puede medir desde entre 25 hasta 30 centímetros. ¿Ya? Este termina en forma recta. Y los machos, en cambio, ¿qué es lo que sucede? Son más pequeños. Estos pueden medir entre 15 a 20 centímetros y su cuerpo, termina enroscado. Aquí se ve mejor, en esta imagen se ve mejor. Siempre termina enroscado, ¿ya? Se pueden observar dos tipos de huevos dentro de lo que son, dentro de lo que es el método directo o método de concentración para observar el microscopio. Huevos fecundados, que son ovoides ovalados en una cápsula bastante gruesa, ¿sí? Transparente por tres capas, que son la interna o membrana vitelina, que es esta que estoy remarcando ahorita con el puntero, la membrana, la media, una membrana media que está aquí, justo al medio, y que contiene glucógeno, y lo que es la externa, que se presenta de manera albuminoide, con mamelones múltiples. Lo que ustedes ven tipo, a ver cómo les digo, tipo lunares, se denominan mamelones alrededor de lo que es el ascaris lumbricoide. ¿Ya? De esa manera reconocemos lo que es el ascaris. Ya ambos grupos han logrado ver lo que son el ascaris. Bueno, el título se me fue acá, pero se los voy a colocar. Ahora vemos lo que es el parásito que se denomina Trichuris, trichura o Trichuris, trichura, que provoca lo que es la tricurosis o la tricocefalosis, ¿ya? Este en realidad es este parásito que sí es patológico. Bueno, todos los elementos en realidad son patológicos ya desde ya, y se suele ver solamente lo que son los huevos, ¿ya? Muy raro de ver lo que son, o sea, la verdad es que en su mayoría se los detecta como huevos, no así como gusanos, pero también tiene otro estadio que es el de gusanos. Como les he dicho, más raro es de ver lo que son los gusanos de la Trichuris, generalmente huevos, ¿ya? Lo que es la hembra llega a medir desde entre 35 hasta 50 centímetros, y lo que es el macho de 30 a 45 centímetros, donde este termina enroscado, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos mencionar? Los huevos normalmente son elípticos, como nosotros vemos acá, y estos pues se los asemeja a lo que son los limoncitos o los pelotitos o baloncitos de fútbol americano. Por otro lado tenemos los nemátodos, que se denominan uncinarias. Permítanme un segundito, por favor. Disculpa, chiquitos, que con la garganta me cuesta un poquito hablar. Tengo que tomar un poquito de agua. Me disculpas. Estamos aquí en lo que es los nematodos launcinarias. Se les dificulta todavía observar esto, pero ya se van a acostumbrar a ver un poquito más. En realidad, la uncinariasis está causada por dos tipos de parásitos. Puede ser causada por dos tipos de parásitos. En realidad, puede estar causada por el Ankylostoma duodenal o el Mercator americanus. Ambos huevos son difíciles de tal vez
reconocer uno a otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo reportamos y cómo les he enseñado a reportar? Se reporta como huevo de uncinaria SPP. ¿Por qué? Porque yo no, SPP, ¿por qué? Porque yo no reconozco si es un anquilostoma duodenal o un Decatur americano, pero sí estoy reconociendo lo que es la uncinaria como tal. Ya con el tiempo tal vez van a lograr reconocer un poquito mejor estos dos y diferenciar entre ambos parásitos. Y estos sí provocan lo que son trastornos digestivos. También provocan lo que es la anemia microcítica hipocrómica, que significa que estos hacen, provocan pérdidas de sangre. ¿Ya? Entonces, el anquilostoma duodenal también tiene lo que es la hembra, también lo que es el macho, donde la hembra mide entre 10 a 13 centímetros como tal, y el macho mide entre 8 a 11, de 10 a 13 milímetros la hembra y de 8 a 11 milímetros lo que es el macho, ¿no es cierto? Las hembras tienen una vulva donde se abren sus 2/3 de la longitud total del cuerpo y además tiene una forma cónica como tal. El anquilostoma duodenal se lo logra observar en las heces como huevos, que son estos. Estos huevos en realidad son ovoides, son ovalados, ¿ya? Donde se presentan de entre más o menos 60 micras de largo, que es el largo, por 40 micras de ancho. ¿Sí? Tienen una cápsula hialina bastante delgada alrededor. Estos en realidad están compuestos en su interior por blastómeros, que son estos como núcleos, pero divididos en 8. ¿Ya? 8, pero que se presentan de manera unida. Normalmente los huevos, ¿qué es lo que sucede? Suelen caer en suelos cálidos y húmedos y continúan lo que es la evolución, dando lugar a larvas de raptidoides. El Decatur americano también tiene lo que es, presenta lo que es una hembra y lo que es un macho, ¿no? Siempre la hembra más grande que lo que es el macho. Estos normalmente se presentan de color blanquecino y poseen lo que son capas de colágeno que los protegen a la hora de invadir el tracto digestivo. Sí, se ve lo que es la uncinaria como tal en gusano. En algún momento les había comentado. No les había comentado de la uncinaria, pero les había comentado de lo que era el... Ay, se me ha ido el nombre. El Ascaris lumbricoides, donde yo estaba tomando un curso, ¿no? Y él era de México. Y el doctor mexicano nos había mencionado de que fue negligencia del laboratorio al no reportar de que sí se presentaban huevos de Ascaris lumbricoides en una niña de 3 años. Entonces, ¿qué sucedió? Los huevos eclosionaron, que significa como que se rompieron y dieron lugar a lo que son las larvas. Al dar lugar a lo que son las larvas, estas larvas viajan a través de lo que es el intestino y lo que es el estómago, todo lo que es el sistema digestivo, del estómago para abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han tenido que operar a esa niña, abrirle todo lo que es el estómago, el intestino y sacar gusano por gusano. O sea, me refiero a larvas de Ascaris lumbricoides, hasta que le sacan absolutamente todo, ¿no? Pero obviamente después de eso la recuperación es delicada para una niña de 3 años como tal, y las larvas aún tienen vida, siguen teniendo vida hasta después de 24 horas de ser expulsadas o sacadas de lo que es el intestino. Y bueno, se las puede matar, sí, con formol, y se las puede mantener formolizadas como tal para mostrar, ¿no? En realidad se las muestra esas y las voy a mostrar. Tengo en el laboratorio unas muestritas, no sé si es de ucinarias o de Ascaris, pero tengo unas muestritas que son un poquito incómodas de ver, pero se las voy a mostrar, ¿ya? Dentro de lo que son las ucinarias, vemos lo que es el Decatur americano, es este otro, que tiene muchos más blastómeros dentro y son ligeramente más grandes a diferencia de lo que es el anquilostoma duodenal, pero también tiene blastómeros. Fíjense, el anquilostoma duodenal tiene
pocos blastómeros, 8, bastante definidos. En cambio, el nicátor americano tiene mucho más blastómeros dentro de ellos que no se logran definir entre unos y otros, ¿no? Y es un poquito más grande la diferencia de lo que es el nicátor, aquí los tomas bodenal. Tenemos otros nemátodos que también son helmintos, todos estos son helmintos que se denominan estrongiloides estercolares y estos provocan una estrongiloidiasis, ¿sí? Normalmente estos estrongiloides estercolares sí provocan bastante molestia e irritación en lo que son los pacientes. Se presentan en su forma larvaria, ¿sí? Estos en realidad tienen dos tipos de formas larvarias. Uno de ellos son las larvas raptidoides o raptidiformes, que son estadios que emergen de lo que es el huevo de el estrongiloides estercolaris. Es el primer estadio en realidad de lo que son los estrongiloides estercolaris. Y por otro lado pasa a ser lo que es una larva filariforme, que es esta imagen de aquí abajo. Esta en realidad es la forma infectante y esta es la que se logra ver en lo que es el microscopio, ¿no? En algún momento hemos visto lo que son los estrongiloides estercolaris y los hemos visto de esta manera, enroscados. Estos, bueno, en realidad ya son, de los que hemos visto, hemos logrado ver, son ya con Lugol, pero ya están concentrados. En realidad tienen una forma bastante alocada de moverse estos estrongiloides. ¿Y qué es lo que pasa? Intentan esconderse también dentro de lo que son algunos restos de alimentos, ¿no? Que quedan en lo que es la materia fecal. No puedo mover esto. ¿Ya? Se presentan de manera, bueno, tienen ambos sexos, el macho de vida libre, que es el primer estadio, ¿sí? Normalmente puede medir hasta 1 milímetro de largo, 1 milímetro de largo, y lo que es la hembra de vida libre, que puede medir hasta 2 milímetros de largo, ¿sí? Los estrongiloides estercolaris se puede presentar como huevo, sí, pero no es normal ver, en realidad muy rara vez de ver, es acá esta imagen bastante rebuscada. Normalmente lo que nosotros vemos son lo que son las larvas como tal, ¿no? Donde nosotros podemos observar lo que es el tubo digestivo, si ustedes logran ver, vemos aquí lo que es el tubo digestivo. Tiene una boca donde inicia acá, se enrosca y termina en un ano que es acá. Y ya en la parte de atrás, como de fondo, se logra ver otros estrongiloides que donde inicia acá, esa es la boca, se logra ver todo su tracto digestivo y aquí, por aquí un poquito más antesito, en la parte del fondo, termina su colita, que es el ano de estas estrongiloides estercolares, ¿ya? Por otro lado, también vemos lo que son las oxiuriasis, ¿ya? Que están causadas por el parásito Enterobius vermicularis, o también denominados oxiuros, ¿ya? Y acá les había mencionado la característica de estos oxiuros. A veces, ¿qué es lo que pasa? Los niños, normalmente son afectados lo que son los niños, ¿ya? Los niños, ¿qué es lo que pasa? Se sientan y empiezan a arrastrarse, les empieza a picar como en la parte del anito del pompito, en la parte del anito les empieza a picar, entonces se mueven, o sea, como rascándose contra el piso. Es una característica de estos niños que se empiezan a rascar contra el piso y se mueven de una manera un poquito extraña. Entonces es ahí donde a veces el médico siempre suele sospechar de una oxioriasis. Y como nosotros, aparte de ver en lo que es la muestra de heces como tal, nosotros podemos recolectar esta muestra de oxiuros, como les había comentado, que con una cinta scotch se pega una partecita de la cinta scotch en el anito del niño. Y esa cinta scotch luego nuevamente se suele pegar en un portaobjetos y ese portaobjetos recién se lo puede observar al microscopio, donde nosotros confirmamos el estadio de huevo de Enterobius vermicularis u oxiuros que están provocando lo que es la oxiuriasis, ¿no es cierto? Lo que es la hembra va a migrar a lo que es la región anal, que les he mencionado, y lo que provoca también el expulsor en lo que son los niños, y deposita lo que son los huevos embrionados en la piel perianal, donde el ambiente es oxigenado hasta que se complete lo que es la maduración, ¿no? El huevo se presenta de manera ovoide, tiene una apariencia plana y mide entre 50 a 60 micras de largo por 20 a 30 micras de ancho. Normalmente
Bueno, esos huevos, todos los huevos que acabamos de mencionar hasta ahora, suelen eclosionar y se vuelven en parásitos, pero esos se vuelven en parásitos redondos, no así en parásitos planos como los que vamos a ver ya en las siguientes clases para el segundo parcial. ¿Sí? La hembra es mucho más grande que lo que es el macho, mucho más grande, fíjense, y el macho siempre termina enroscado en la parte de la cola. Ahí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta aquí sería lo que es el examen, por si acaso. Como tal, he hecho a grandes rasgos un pequeño resumen donde no he dado tanto detalle, pero sí he tratado de recalcar las partes más importantes de lo que son las explicaciones o lo que son las presentaciones que les había hecho en un momento. ¿Tienen alguna preguntita? Disculpe, doctora. Adelante, Erika. El álbum que tenemos que hacer va a ser hasta todo lo que hemos visto de... ¿Cuándo tenemos que presentar? Disculpe, esa es mi pregunta. ¿Sí, en este primer parcial, en este primer examen? No, algo lo van a presentar al finalizar lo que es la práctica. Ya tienen que estar realizando lo que son los dibujos, porque yo les voy a presentar dibujos en lo que es el examen para que ustedes reconozcan lo que son las partes y también reconozcan el estadio y aparte me pongan el nombre y el apellido de lo que son los parásitos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, el álbum se los va a entregar casi antes o a la par de lo que es el examen final para que ustedes puedan tener acceso y puedan estudiar también de lo que son sus álbumes, ¿no? Está bien, gracias. De nada. Cindy, adelante. Buenas tardes, doctora. Le quería hacer una pregunta con respecto Adelante. también a lo que dijo mi compañera. Quería preguntarle si podríamos sacar la clasificación taxonómica del libro de Botero. Así casi todos tendríamos la misma clasificación, quizás. Perdón. Sí, Cindy. El libro de Botero en realidad es una de nuestras guías y es más, o sea, casi toda la información que yo saco para las diapositivas la saco de ese libro de Botero, que es bastante completo, así que no hay ningún problema. Pueden sacar la taxonomía de lo que son los parásitos del libro de Botero. Y también quería hacerle una propuesta que me pidieron algunos de mis compañeros. Me dijeron que quizás si podría ser que nuestro examen sea el día viernes 7 o el día sábado 8, ya que tenemos los primeros días de julio el examen de funcional y entonces se nos estaría juntando los exámenes y por eso le queremos pedir eso. Por mí no habría ningún problema, chiquititos, si les tomo el examen el día 7, pero el día 8 difícil, la verdad difícil, pero el día 7 podría tomarles, pero lo que sí, desde el día 3 ustedes ya tienen exámenes parciales, segundos parciales, y nosotros no podemos tomar como exámenes prácticos mientras ustedes tengan sus segundos parciales, ese es el problema. Entonces sería nuestro examen como, o sea, legalmente tendría que tomarlo antes de los segundos parciales, que sería el 30, sería el viernes, no, el primero creo que es, ¿verdad? Creo No, que el siguiente viernes 30, es 30. 30. Sí. Ay. Sí, 30. Bueno, Pero, espérenme un ratito. Denme un segundito, ya. por favor. Perdón, chicos, me ataca la tos y estoy tremendamente terrible con esta tos. A ver, estoy viendo un cachito de rol de exámenes. Ustedes son 300. Si ven, el examen funcional de orgánica ya tienen el 3 de julio. El 6 de julio tiene química analítica 2. No sé si van a querer dar el 7, chicos. ¿Qué dicen ustedes? O sea, por mí no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando quedemos en un acuerdo, yo no me hago ningún problema de tomarles el 7. Pero de preferencia, yo les diría tal vez el viernes.
Ahora, de lo contrario, si quieren adelantar, podría darles opciones para poderles tomar antes. O sea, me refiero tal vez miércoles, tal vez jueves, y así el viernes les doy libre para que ustedes puedan estudiar para su examen parcial de funcional. De funcional. También puede ser la idea, depende de ustedes. Son sugerencias simplemente. Sí, ¿qué opina el resto? Así ya decidimos con la doctora, chicos. La verdad, personalmente yo diría que nos conviene dar el examen antes, porque si lo tomamos el siguiente viernes, para mí se estarían acumulando las fechas de exámenes. Pero como es una propuesta que me hicieron, les pregunto a ustedes, compañeros y compañeros, ¿qué hacemos? Buenas tardes, doctora. Yo quisiera que demos examen el día que nos dijo, nomás está bien, incluso tenemos un poquito más de días para estudiar y sería el viernes nomás, no adelantar nada porque otros tenemos prácticas y otras cosas y bueno, como en mi caso no voy a poder otro día, hasta el día que me toque. Ya, muy bien, chicoquitos. O sea, creo que algunos dicen 30, que se mantenga el 30, uno que otro dice creo que el 7 de julio. Por mí, o sea, las opciones están abiertas, ya les mencioné, chiquitos. Tal vez internamente pueden agarrar y ver de votación, no sé, tal vez tienen algún grupo de WhatsApp donde puedan votar y ustedes me dicen qué día quisieran dar el examen. Ahorita, a simple vista, veo que tal vez viernes 30, ¿ya? Pero pónganse de acuerdo para ver la opinión de todos. Y tanto Jessie como Cindy me van a avisar qué día ustedes han decidido de dar el examen. Si gustan el 30, el 30. Si quieren adelantarlo, también lo podemos adelantar, no hay ningún problema y les doy libre el viernes. Puede ser. O de lo contrario, el 7, pero con el riesgo de que ustedes ya hayan empezado el segundo parcial, pero sí o sí tendrían que dar el segundo, o sea, perdón, el primer parcial conmigo, ¿no ven? Entonces, son las opciones que yo les estoy dando. Pónganse de acuerdo, me pueden avisar incluso hasta el lunes o martes, no hay ningún problema, hasta el martes incluso, para que ustedes tengan chance de pensar en qué día podrían dar el examen, ¿les parece? Está bien, doctora, cualquier novedad le estaremos comunicando. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Ahorita más bien lo que vamos a hacer, bueno, aquí las veo muchos conectados, pero de todos modos sí o sí tengo que llamarles listita ya. Entonces, ¿qué les digo? Primero vamos a empezar por Alejandra Alvarado. Muy bien, gracias Alejandra. Álvaro Rafael. Presente, doctora. Muy bien, Blanca Carolina. Presente, doctora. Perfecto, gracias. Tengo a Cindy, ya está. Erika. ¿O qué no? Presente, doctora. Muy bien, Grace Topacio. Presente, doctora. Perfecto, Jessica Noelia Rodríguez. Jessie. Jenny Judy Contreras. Presente, doctora. Ya, Joana Mariel Fuentes. Muy bien. Luz Mari Montaño. Presente, doctora. Perfecto. María de Los Ángeles. Presente, doctora. Muy bien. María Elena Dávalos. Presente, doctora. Muy bien. María Vanessa Costa. Presente, doctora. Muy bien. Melanie Fernanda. Presente, doctora. Perfecto. Miriam Orellana. Michelle Morales. Presente, doctora. Ay, ya. Perfecto. Muy bien. Natalie Stephanie. Presente, doctora. Muy bien, chiquitos. Entonces, gracias por la paciencia. Van a disculpar que haya interrumpido varias veces la clase. Estoy un poquito ronca, me da mis ataques de tos y la verdad es un poco difícil.
Pero bueno, y gracias también por la comprensión, por haber dado la clase virtual, haberme permitido dar la clase virtual. Me ha facilitado bastante y además un riesgo menos por ustedes porque no quería contagiarlos, ¿ya? Entonces, bueno, chiquitos, yo voy a estar a la espera de lo que es, lo que me digan, la decisión que ustedes tomen de cuándo vaya a ser el examen parcial. Me avisan. Y si es el viernes, va a ser en nuestro horario de clases a las 4:15 por si acaso. Ya yo les confirmo el tema del aula por si acaso. Ahora, si puedes volver a asegurar eso. Está bien, doctora. Muchas gracias a usted. Ok, perfecto, Cindy. Gracias a ti, Álvaro, gracias a ustedes, chiquitos, por escucharme por el tiempo. Entonces nos vemos directamente en su día del examen. Las chiquitas, las representantes del grupo, me avisarán qué día, ¿ya? Les deseo un buen resto de jornada, buen San Juan, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquitos. Gracias, muchas gracias, Jessica, gracias. Hasta luego, doctora. Se cuida. Hasta luego.